Amén, hermanos y amigos que nos visitáis esta mañana. Es verdad, estamos aquí para que el Señor pueda ser el centro de nuestra vida, que todo esté alrededor de Él. Lo que pasa muchas veces es que, claro, podemos llegar a intentar de ser nosotros un poco el centro de nuestra propia vida, manejar las cosas como queremos, hacer las cosas y la palabra Señor no tiene mucho sentido en aquel entonces. Claro, el Señor es aquel que gobierna. Y si hemos entregado nuestra vida al Señor, es Él que debe de gobernar. Amén. Y nosotros estamos aquí en este local. Estamos aquí. La cosa es que a veces hay personas que van a ir al culto y parece que van más bien como si fuera un centro comercial, para intentar de ver qué es lo que pueden recibir. A ver si Dios me va a dar esto, si Dios me va a dar aquello, Dios es generoso, es verdad, yo tengo que admitirlo, pero la cosa es que no queremos hacer un negocio con el Señor. No queremos hacer un negocio con el Señor. El Señor debe ser el centro de nuestra vida y obviamente nos ofrece muchas cosas, pero muchas veces buscamos cosas que a todos les interesa tanto, no es esto que les interesa. Y buscamos quizá la cosa a ver ahí que podamos recibir muchas bendiciones materiales, esto y aquello, y hermano y amigos, esto no es no para qué Jesucristo ha venido. No ha venido para eso. Él ha venido para que Él vivió aquí en este mundo y como sabemos, Cristo dijo en una ocasión, le dijo a uno que quería seguirle, uno le dijo: yo quiero seguirte, yo quiero ser un cristiano, yo quiero ser un seguidor tuyo, un discípulo tuyo. Y Cristo le dijo: desde el Hijo del Hombre no tiene donde poner, no, reposar su cabeza. No tenía un lugar, ni un lugar fijo. Ni un lugar fijo tenía el Señor. Y seguir a Cristo no es de seguir a Cristo por comodidades. Es de seguir a Cristo, ¿por qué? Porque Él es el Señor. Él es el Salvador. Él es Dios sobre todas las cosas y nuestra vida debe de ser sometida a Él. Y este debe de ser el propósito de nuestra vida. Ahora, yo no sé aquí cuántas personas han leído han leído la Biblia. Si tú eres cristiano, debes de tener una Biblia. ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le damos a la palabra del Señor? Él ha hablado y su palabra es como oro, pero muchas personas parecen que la palabra de Dios no es tanto oro, porque si sería oro estarían corriendo para tenerlo, ¿no? Pero parece que no. Nuestras actividades, nuestras cosas, nuestra vida, nuestros quehaceres y aquello, y no le damos mucha importancia a la palabra de Dios. Debemos de pasar tiempo, vivimos en tiempos donde el engaño está al extremo. Hay mucho engaño en nuestro alrededor. Es verdad, en el mundo en el cual estamos viviendo. Tantas mentiras, tantas cosas que se presentan para atraernos, para que podamos seguir en pos de ellas. Tantas de estas cosas que acontecen y no le demos muchas veces importancia a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos guarda, Cuando entendemos la palabra de Dios y la recibimos en nuestra vida, entonces es una protección para caer en el engaño. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Es verdad. Y si tú te aferras de verdad a la palabra de Dios, entonces obviamente el engaño ahí es más difícil que el engaño pueda entrar. Si tienes ahí la palabra del Señor. Ahí vamos a leer unos versículos que se encuentran en el Evangelio de San Marcos. Y no se trata solo de leer la Biblia. No se trata solo de leer la Biblia. Claro, tenemos que leer la Biblia, pero cuando no leemos la Biblia, ¿qué hacemos? Cuando leemos la Biblia. Si es solo de leer la Biblia y después
me olvido de todo lo que he leído. Hay algo que no cuadra. Vamos a ver. Si vamos a leer la palabra de Dios, es para hacerle caso a la palabra de Dios. Hacerle caso. No de oír la palabra, después como si nada ha sido dicho. No, si el Señor habla en su palabra, es para que podamos seguir en pos de Él, para que podamos tener cuidado de recibir, tener oído para oír la palabra de Dios y seguir en pos de esta palabra. Eso es muy importante, porque vivimos en tiempo, como he dicho, donde hay muchísimo engaño, muchísimo engaño. Y esto no es nada de nuevo, esto ya existe desde en los tiempos de Cristo existía. La gente se engañaban ¿por qué? Vamos a mirar aquí lo que dice la palabra de Dios sobre uno de los puntos fundamentales de la vida cristiana. Un punto fundamental de la vida cristiana. Porque la cosa, hermanos y amigos, si la vida cristiana consiste solamente a la vida que estamos viviendo ahora y que después no hay nada, no, hay algo, porque hay una resurrección. Habrá una resurrección de nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos van a resucitar un día. Tú vas a ir, ¿no?, a la tumba, al sepulcro, pero no acaba ahí. Muchas personas, eso es la idea que hay en el mundo y el engaño que hay en el mundo. En el mundo. Que ya, claro, tenemos esta vida, somos como los perros, que hoy estamos aquí y mañana no hay más nada. Esto no es lo que la palabra de Dios nos muestra. Y de hecho, uno de los puntos centrales de la vida cristiana es que Cristo murió por nuestros pecados, pagó la deuda de nuestra maldad para que pudiéramos entrar en el cielo. Porque no puedes entrar en la presencia de Dios, no puedes entrar en el cielo si tus pecados no han sido lavados, si no has sido purificados, no vas a entrar en el cielo. Eso es la mala noticia. La buena noticia es que Cristo no solamente murió por nuestros pecados, sino que resucitó de entre los muertos, derrotó la misma muerte y Él está vivo. Porque si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué fe tenemos? ¿Qué esperanza tenemos después? No tenemos ninguna, como los del mundo. Creen que mueren, son como los perros en el sepulcro y en la tumba y ya está. Y no hay más nada. Pero ya eso es un engaño muy, muy fuerte. Ahora la persona tiene todo tipo de razonamientos para intentar ideas. En vez de fiarse en la palabra de Dios, lo que Dios dice, que es la verdad, entonces prefieren coger sus ideas, seguir en pos de ellas y no hacen caso a la palabra de Dios. Vamos a leer algo acerca de esto. Ahí Marcos capítulo 12, versículo 18, y lo vamos a leer hasta el 27. Dice: entonces vinieron a él los saduceos. Ahora, entre los judíos había dos grupos de personas. Había los fariseos, había los saduceos, eran los dos grupos principales. Había otros grupos que eran más minoritarios, vamos a decir. Pero bien, había los fariseos, que era el grupo quizás más importante, pero había los saduceos, y de los saduceos, los sumos sacerdotes eran todos de los saduceos. El sumo sacerdote era como el jefe de los judíos, prácticamente. Era aquel que estaba por encima del pueblo judío, el sumo sacerdote. Entonces, pero dice, vinieron a él los saduceos, vinieron a Cristo y le dicen, porque dice entonces, vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Ellos decían que no había resurrección, creían que no había resurrección, que no había ángeles, que no existía espíritu. Vale, ya la vida consistía en la vida que tenemos ahora. Y le preguntaron al Señor diciendo, mirad bien, vienen a Cristo con sus razonamientos, pensando que ahí ellos tienen la solución a explicar, le van a enseñar algo a Cristo.
le van a enseñar a aquel que es el Dios verdadero. Pues mira, y dicen maestro, pero después se hacen ellos maestros. Quieren enseñar a Cristo algo. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todo murió también la mujer. Que dentro del pueblo judío, claro, si una mujer no daba a luz a hijo, era un poco, vamos a decir, un oprobio, ¿no? La mujer que no tenía hijos era un poco mal visto. Entonces, había una ley dentro de la ley de Moisés, que claro que si moría el hombre, entonces su hermano, para dar descendencia a la mujer, se casase con ella, la tomase como esposa. Y ya ellos llegan con esta historia de 7 hermanos, y uno tras otro se casan con la misma mujer. La primera, el marido muere, ya como está permitido en la Biblia, cuando tu mujer muere, puedes volver a casarte. Para los solteros y los viudos, hay posibilidad de volver a casarse. Entonces, claro, viuda se casa con el segundo, con el tercero, pero ninguno le da descendencia. Después ellos le dicen, en la resurrección pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. O sea, tenían sus razonamientos. Parecía que tenía una lógica, ¿no? Muchos de los razonamientos que vienen en contra de la palabra de Dios, hay muchas personas, yo me encuentro con personas, tienen sus razonamientos, piensan de una manera, piensan de otra manera, ¿no? Pero ¿por qué todos estos razonamientos? Uno lo piensa de una manera, otro lo piensa de otra manera, otro lo piensa de otra manera, lo piensan, ¿no? Hay tantas maneras de pensar. Yo dice, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que surge? ¿Por qué tantas ideas? Tantas cosas que obviamente se contradicen. ¿Por qué? ¿Por qué esto? En la resurrección, pues, cuando resucitan, lo que querían decir, que no puede haber resurrección. Porque si hay resurrección, ¿cómo es? ¿Cómo es entonces? Van a tener los 7 la van a tener como mujer. Eso no es posible. Diciendo que no es posible, no puede haber resurrección. Creían ellos que no había resurrección. Y tenían sus razonamientos, y sus razonamientos, hombre, tenía ciertas cosas que tenían una lógica. Tú dices, hombre, sí, ¿no? Hay una lógica detrás. Parece que todo está bien, es lógico, sí, tienen razón, que le vamos a dar razón, porque ya tienen razón. Pero Cristo, ¿qué le responde el Señor? Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, no erráis. Ya les está diciendo que están errando. No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Y después les dice, por cuanto cuando resucitan los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Por qué erramos? ¿Por qué andamos vagando
como vagabundos en este mundo, detrás de tantas ideas. Digo como vagabundos porque es la verdad, es lo que, ¿no?, que el ser humano es. El problema, Cristo lo dijo muy claramente, el problema es porque ignoráis las Escrituras. Ignoráis las Escrituras. Ahora, la palabra ignorar puede tener dos sentidos. Dos sentidos, la palabra ignorar. De no saber, eso es el primer significado. Tú no sabes las Escrituras, no sabes lo que dice la palabra de Dios porque no la lees, porque no te has interesado, no sabes lo que dice. ¿Vale? Eso es una de las cosas que puede pasar. Uno puede no saber de las Escrituras, nunca haber leído algo de la palabra de Dios, no se ha enterado, no sabe, es ignorante. Bien, eso podría ser un significado, ¿no? ¿Por qué ignoráis las Escrituras? Pero hay otro sentido también a la palabra ignorar, y este otro sentido es ignorar. Como yo puedo saber que David está aquí y lo ignoro. Yo estoy andando, pero hola, buenos días. Le doy la mano a toda la gente, pero a David lo ignoro. David no está aquí. Y hay muchas personas que hacen lo mismo con la palabra de Dios. Hacen lo mismo con la palabra de Dios, desafortunadamente. No es que no saben, saben que está escrito en la Biblia. Lo habrán leído, pero no le hacen caso. No le hacen caso. Eso es un problema. Y cuando empiezas con esto, si no le haces caso a la palabra de Dios, te abres ¿a qué cosa? ¿A qué cosa te abres? Al error, a caer en el error, a ser engañado. Eso no hay lugar en el medio. No hay lugar en el medio. Empiezas con esto. Estos saduceos, ¿será que no sabían las Escrituras? ¿Nunca las habían leído? Hombre, como he dicho antes, entre ellos había los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes eran personas que sabían de sobra la palabra de Dios. La conocían, la leían todos los días. Ellos la sabían las Escrituras. Pero ¿cuál era el problema? Por ejemplo, voy a leer unos versículos. Podemos leer, por ejemplo, Oseas capítulo 6, versículo 2. Mira lo que dice el profeta Isaías. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. ¿Ustedes saben? Nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Bien, en Cristo, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Nos dará vida. ¿De quién está hablando? Está hablando del Señor. Nos está hablando del Señor. Después de 2 días, es decir, en el tercer día, como sabemos, Cristo fue crucificado, lo bajaron de la cruz, lo pusieron en un sepulcro, estuvo allí ¿cuántos días? 3 días. El tercer día resucitó de entre los muertos. Cristo resucitó. ¿Y por qué Cristo resucitó? A través de su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, te digo, amigo, nosotros el fin sería la condenación eterna, el infierno. Acabaríamos ahí en la tumba, después el juicio y después ya se acaba. Acabamos todos al infierno. No habría oportunidad para nadie de salvarse. La condenación eterna separados de Dios. ¿Por qué? Porque si Cristo no murió por nuestros pecados y no resucitó, nuestra fe es vana, completamente vana. Ahora, el tercer día nos resucitará, porque en el día en que Cristo resucitó, ahí tenemos en esta resurrección de Cristo la esperanza de la resurrección de todos aquellos que creen en Él. Entonces, ya hay una resurrección interior. Es lo que me pasó a mí, una resurrección interior. Yo digo, ya lo conté creo algunos días atrás, ahí. Un compañero de escuela que le tenía un odio que lo hubiera matado, no sé cuántas veces, lo hubiera matado.
No había nada ni nadie que me podía quitar eso. Yo tenía 21 años de edad cuando me convertí, hace ya 53 años. Y ya, la verdad, tenía este odio en mi corazón, tenía este odio, no podía, hubiera tenido una pistola, creo que lo hubiera matado 1000 veces. Pero gracias a Dios, el día que entregué mi vida a Cristo, no tardó 5 minutos. Empecé a pensar en Marcelo. Y empecé a decir, vaya, es lo que Marcelo necesita. Necesita de una limpieza como la que estoy experimentando yo. Deseaba, no para Marcelo, el bien, no el mal. El bien. Empecé a amar a Marcelo. De hecho, tuve oportunidad de verle después. Y gracias a Dios. Ahí se ve que se derretió como un cubo de hielo. Ahí. Pero esto es lo que acontece. Hay una resurrección interior, pero viene también la resurrección, que vamos a resucitar. Estos cuerpos van a ser enterrados, como el grano de trigo que tú pones en la tierra. No es el mismo después que crece, ¿eh? Pero muere físicamente, después resucita espiritualmente. Vamos a tener un nuevo cuerpo, un cuerpo espiritual, un cuerpo que puede pasar a través de la pared, un cuerpo que no puede experimentar ningún daño, aunque le caiga una bomba nuclear encima. Mira, tú sabes, ahí que estás paseando, ahí, en medio. ¿Por qué? Porque es un cuerpo indestructible. Indestructible. Viviremos delante de él. Ahora, estos saduceos, ¿sabían este versículo o lo ignoraban? Claro que lo sabían. Habían leído este versículo, pero tú dices, pero ¿cómo es posible? Si han leído este versículo, ¿cómo es posible que creían que no había resurrección? Bien, es posible ¿por qué? Porque no le hacían caso. Este versículo, damos la otra página. Vale, seguimos. Bien, tú andas haciendo esto, andas bien engañado. Eres ¿cómo se dice? Alguien que está ya dispuesto, ya está a ser engañado, a ser me escapa la palabra ahora, pero bien. No un adepto, pero bien. Uno que está, sí, uno que está ya bien, pero se dice alguien cuando tenían que elegir a alguien, hay no personas y se la llaman bien, no importa nada, pero bien. Hay este versículo. Si miramos el libro anterior al libro de Oseas, el capítulo 12 de Daniel, capítulo 12 de Daniel, ¿qué dice el capítulo 12 de Daniel, versículo 2? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. En el polvo de la tierra. ¿Sabéis lo que es el polvo de la tierra? Se trata de un cuerpo físico. Ahí. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso va a ser, ¿no?, en la resurrección. Algunos van a pasar al cielo, otros al infierno. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué? Porque ya se dejaron ya confundir, engañar, a dejar de lado la palabra de Dios. Yo dejo de lado la palabra de Dios, no le hago caso. Y esto es lo que está aconteciendo en el mundo en el cual estamos viviendo. Muchas personas no hacen caso a lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, mirad bien, vamos a leer en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Habla del día del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Aquí podemos leer a partir del versículo 1. Pedro escribe a estos cristianos, es la última parte de la segunda carta que escribió, la última carta. Y ya le está hablando de algo importante, le está hablando de la venida del Señor, cuando Cristo volverá para juzgar a este mundo. Mirad bien. Amados, esta es la segunda carta que os escribo,
y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Limpio entendimiento. Lo tenían limpio, ¿por qué? Porque obviamente, pero ya está usando la palabra para decir, voy a despertar aún. Cuidado de no adormeceros, no dejar de lado, no olvidaros de la palabra, no poner de lado la palabra, no, ahí. Vuestro limpio entendimiento, que podáis entender correctamente la cosa tal como es. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ahora, la palabra había sido anunciada ya por los profetas, antes que viniera Cristo. Los profetas anunciaron de la venida del Señor, que Cristo iba a venir, que Cristo iba a nacer en Belén, que había un montón de profecías. Había un montón de profecías ahí, que Cristo iba a venir, ¿no? de no nacer en Belén, que iba a crecer, que iba a ser crucificado. El Salmo 22 habla que ahí horadaron mis manos y mis pies. El Salmo 22, escrito 1000 años antes de Cristo. Horadaron mis manos y mis pies. Se ve que hablaba de la crucifixión, hablaban de la resurrección, como hemos leído antes. Los profetas anunciaban estas cosas. Bien. Entonces, y también las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo dado por vuestros apóstoles, que ya las tenemos aquí nosotros, escritas no en el papel, que la podemos leer, la podemos meditar y podemos mirar a estas palabras. Bien, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Esto forma parte un poco del ámbito, ¿no? El ambiente en el cual el mundo está sumergido. No, ya la gente se burla de Dios, se burla de la cosa de Dios y la gente dice, hombre, si yo creo en esto, si se burlan de estas cosas y yo creo en esto, se van a burlar de mí. Entonces, quizás lo mejor, ¿qué pensáis? Lo mejor sería de no hacer caso a estas cosas. No hacer caso a estas cosas. Ya estoy seguro de una cosa, no se van a burlar de mí. Se van a burlar de los que creen en estas cosas, pero de mí no se van a burlar. Vale, pero bien. Es lo que queremos. Vaya. Y después escucha lo que dice, versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ha dicho que iba a volver, vale, pero ¿dónde está? Porque desde el día que los padres durmieron, es decir, murieron, porque la muerte es como un sueño, vamos a estar ahí en los sepulcros, después ya vamos a resucitar ahí. Dice, porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y mirad bien, dicen, esas son las palabras que dicen ellos. Mirad, están diciendo lo que está escrito ahora aquí. Son gente que se burlan de Dios, pero creen que ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Bien, parece que en esto no creen. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Parece que creían en la creación. Creían que había una creación. Mirad bien el versículo siguiente lo que dice. Versículo 5, mirad bien las palabras. Pensáis bien las palabras. Estos ignoran, como dice, erráis porque ignoráis las escrituras. Y bien, estos ignoran, ¿cómo? Voluntariamente. Es que han decidido en su mente de no querer creer esto. Ignoran, no hacen caso. Ignoran, pero ¿qué es lo que ignoran? Es extraño, mira. Bien, ignoran, claro, acerca de la venida del Señor. Pero dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Pero eso no es la creación. Vamos a ver,
¿Cómo es esto? Ignoran que por la palabra de Dios los cielos y también la... Parece que creían, pero lo ignoraban, no le hacían caso. Que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Que Dios va a juzgar este mundo. Cristo va a volver. Va a reinar durante 1000 años aquí sobre la tierra, dice la palabra de Dios. Va a volver desde el cielo, no va a volver ahí, que aparece uno por ahí que están dando, que dice que es el Cristo. No, porque habrá muchos Cristos y muchos se van a dejar engañar. ¿Por qué se van a dejar engañar? Porque ignoraron, no que no sabían, lo sabían, ignoraron la palabra de Dios. No hicieron caso a la palabra de Dios, lo que Cristo dijo que iba a volver desde el cielo. Pero uno va a aparecer no desde el cielo, pero sino desde la tierra. Va a decir que es el Cristo, lo van a seguir. Hay mucha gente que van a seguir después de él. Y muchos Cristos han surgido a través de los siglos. Personas que se declaraban de ser el Cristo. Y hay personas que les han seguido y que han sido engañados. Pero aquí ya el mundo en el cual estamos, después de los 1000 años, Dios va a destruir la tierra. La tierra va a ser quemada con fuego y hará todo nuevo. Nuevos cielos, nueva tierra. Es lo que va a pasar. Por eso este mundo, hay personas que piensan que el mundo va a seguir, ha seguido así hace millones de años. Dicen millones de años. ¿Podéis imaginar? Eso es otro engaño. No vamos a entrar tanto en esto, pero ahí, por ejemplo, la palabra de Dios habla. Cuando empezamos, yo lo digo, mira, yo lo digo esta mañana, para que cuando empezáis a leer la palabra de Dios, que hacéis casos a lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que dicen, no, pero la tierra ya existe desde, no sé, millones de años, y Dios creó la tierra en 6 días, no. Es que un día para el Señor son 1000 años, un día para el Señor pueden ser millones de años, 100 millones de años. Entonces, no. Pero si tú lees la palabra, cuando tú lees, dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios la luz día y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. La tarde y la mañana. Dice bien, eso ¿cómo explicar eso? Porque si yo digo un día, fue la tarde, fue la mañana, fue una tarde espiritual y una mañana espiritual, es difícil de explicarlo, ¿no? De manera espiritual, ¿vale? Entonces dice, bien, ¿qué debemos de hacer con este versículo? ¿Qué debemos de hacer con este? Lo ignoramos. Es como si Dios no hubiera hablado, ¿vale? Dios no ha dicho nada ahí, que era la mañana y la tarde, un día, no. Y ya dejan de lado, ¿no?, la palabra de Dios. Si vamos, por ejemplo, al capítulo 5 de Génesis, hablan de Adán. Adán vivió 930 años. Metusalén, como sabemos, que es el hombre que ha vivido más tiempo, 969 años. Dicen, eso es imposible. Dicen, es imposible. ¿Cómo? 969 años. Es imposible que una persona pueda vivir 969 años. Dicen ellos. Entonces dicen, no puede ser 9, es en un sentido espiritual. Pero es extraño, la cifra es muy precisa, 969 años. No, dicen, debemos de dividir por 10, porque obviamente habrá vivido quizás, sí, más o menos más de 100, porque si dividimos por 10, 1000 por 10, son 100 más o menos. Vale. Pero lo que no cuadra es que, por ejemplo, dicen Mahalaleel, que era el quinto después de Adán, ahí vivió casi 900 años, 895 años.
Y cuando se tuvo, Mahalaleel tuvo su hijo, Jared, tenía 65 años. Bien, si tenemos que dividir por 10, 65 años tenía su primer hijo cuando tenía 6 años. Ya no cuadra, ¿entendéis? Es que no. Pero ¿qué hacen con estos versículos? No quieren creerlo. Porque no creen, ignoran las Escrituras y el poder de Dios. ¿Será que Dios podía mantener una persona viva durante 1000 años? Sí. No hay dificultad para Dios de hacer esto. Si tú dices que Dios, entonces no puede hacer eso, entonces no puede haber hecho Dios los cielos y la tierra, porque eso es mucho más grande. Y por eso las personas ignoran la palabra de Dios. No quieren hacer caso. No le prestan atención a la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con eso? Se abren a qué cosa? Al engaño, al error. Por eso, mira, yo podría estar aquí toda la mañana y hablar de, no sé, de 1000 cosas. Porque en las iglesias evangélicas también, a veces, encontramos tantas opiniones sobre una cosa, otra, luchas por ahí. Hoy en día, claro, uno puede divorciar, casarse cuando quiera, prácticamente aún dentro de varias iglesias que permiten estas cosas. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Va y lee lo que la palabra de Dios dice. Te darás cuenta que hay un montón de versículos donde Dios llama adúltera la persona que se vuelva a casar mientras su marido está vivo. Eso en Romanos capítulo 7. Lo dice claramente ahí. ¿Qué hagamos con este versículo? Si no queremos creerlo y queremos creer otra cosa, vale, para nuestra conveniencia, obviamente. Ignoramos la palabra de Dios y las conveniencias están abiertas. Ahí. ¿Quién es aquí? Aquí está el mercado abierto, como he dicho. Está el mercado abierto. Se puede hacer cualquier cosa. No, es que yo podría estar aquí, no toda la mañana hablando de una cosa, hablando de otra, pero voy a parar aquí porque no vamos a estar aquí toda la mañana. Empezó con el primer capítulo y acabó con el Apocalipsis, preparados a estar por lo menos 40 días de ayunas y oración. Así que vamos a parar ahí. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tú no eres Dios mentiroso, tú eres el Dios de la verdad. Y sabemos que el diablo es padre de mentira. Y que hay tanto engaño. Y Señor, guárdanos. Y la única forma, Señor, de poder guardarnos es que atendemos a tu palabra, que hagamos caso de tu palabra, que no la ignoremos, que la pongamos aparte porque no nos conviene por una cosa u otra. Señor, guárdanos de esto y ayúdanos a negarnos a nosotros mismos cada día, tomar nuestra cruz y seguir en pos de ti. Y Señor, que podamos llegar al fin de nuestra vida y de poder decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. La fe, el cuerpo de lo que nos dices en tu palabra, Señor. Por eso, Padre, muchísimas gracias. Gracias por tu palabra que podemos leer, que podemos meditar. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, a que se aferran a tu palabra, que tomen tiempo, Señor, para estar en tu presencia, en la lectura de tu palabra, que la reciban, que se agarran a ella, que la sigan con todo el corazón y la pongan en práctica. Y Señor, muchísimas gracias, Señor. Gracias por el día de hoy. Gracias por los momentos que nos has concedido y bendice el resto de este día y toda esta semana que está delante, Señor. Úsanos para poder anunciar tu palabra, Señor, en todo lugar donde podemos estar, dar oportunidades también a otros de oírla. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
el día que Él murió, mas la tierra tembló cuando Él murió. El velo se rasgó el día